Hola, ¿cómo te va, Maxi? Muy bienvenido. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muy bien, che. Con mucha información el día de hoy, ¿eh? Sí, ¿sabés que y hay una noticia que hoy dijo el ministro de Economía hace un ratito, hace unos minutos, Sí. el ministro Luis Caputo, antes lo había destacado el propio Milei, que es de primer orden. Caputo dijo palabras más, palabras menos, no tienen idea la magnitud de esta noticia. Y la noticia es que La Libertad Avanza hoy se convirtió en el mayor bloque en la Cámara de Diputados. Exactamente, la primera minoría. Sí, claro. es decir, creo que con 94 o 95 diputados Sí. Va a ser el mayor bloque en la Cámara de Diputados. Y es una noticia muy fuerte, más allá de lo que representa el manejo parlamentario, es muy fuerte desde el punto de vista simbólico, porque lo agrego con esto, no solamente que sumaron diputados, el último fue un diputado de Frigerio que estaba en Encuentro Federal, el bloque de Pichetto. Sí, señor. Y habían sumado antes a los radicales con peluca y varios del PRO, sino que se fragmentó el peronismo. Claro, y se va a seguir fragmentando. Bueno, ahí está, pero mirá lo que dijo el señor, el gobernador, que hoy permitió que La Libertad Avanza sea el primer bloque en la Cámara de Diputados, que es nada más y nada menos que el gobernador de Catamarca, Jalil. La declaración que hizo, ¿no? Dijo Jalil, no, vamos al título directo, ¿no? Porque no voy a ir a la explicación. Dijo Jalil, Kirchner y Milei son muy parecidos. Esa es la declaración de Jalil, ¿no? Después, bueno, viene toda la explicación, dice, en sus formas de gobernar, yo creo que Kirchner es muy parecido a Milei, según mi visión, por los temas sobre el manejo de los recursos y por el superávit. Pero la declaración esta de Milei y Kirchner son muy parecidos, yo creo que está apuntando justamente al manejo político. Claro. Lo que está viendo Jalil es el manejo de los recursos, el látigo y la zanahoria con los gobernadores, y está viendo que Milei se convierte en un líder político que tiene por el otro lado a una oposición totalmente fragmentada. Es decir, no hay liderazgo en la oposición, que es lo que le pasó a Kirchner en la primera etapa, ¿te acordás? Yo creo que el presidente Javier Milei está jugando solo este partido, que como bien decís vos, Maxi, no hay ningún tipo de liderazgo. Toda la oposición tiende a achicarse y a fragmentarse. De hecho, yo te decía que no va a ser los únicos, los de Catamarca, sino hay otras provincias del norte que van a armar su propio bloque para seguir negociando beneficios con el gobierno nacional, que si no les cumple van a votar con el kirchnerismo, no tenga ninguna duda. Y en cuanto a lo parecido con Néstor Kirchner, yo creo que es una forma de ejercer el poder. Vos lo denominaste látigo y billetera. Es una forma de ejercer el poder con ciertos aspectos por allí autoritarios. Creo que mucha gente se confunde porque no se puede comparar a quien ha sido uno de los más grandes ladrones de la historia argentina, como Néstor y Cristina, con Javier Milei, que hasta ahora hay varias causas que están investigándose, por supuesto, y es la justicia la que tiene que decidir, pero no hay dimensión, no hay proporción entre el latrocinio del kirchnerismo con lo de Javier Milei. Esto es desde un análisis político. Imagínate que Jalil no considera que Kirchner haya sido corrupto, sino que está haciendo un diagnóstico político y lo dice alguien que hoy rompe el bloque del peronismo. Se llevó 3 diputados y lo deja como segunda minoría al bloque de Unión por la Patria. Y además mucha gente no sabe, ser la primera minoría en diputados como es ahora La Libertad Avanza, primero demuestra un crecimiento geométrico de aquel pequeño bloque con el que empezó el bloque de Milei, y además le permite ir a buscar las presidencias de las comisiones más importantes en la Cámara de Diputados. No es poco, y encima es una suerte de imán que atrae a muchos que andan por allí sueltos para incorporarse al bloque más importante. Exactamente, por eso digo, hoy hay un tuit de Milei donde dice, resalta esto de que sea el primer bloque en la Cámara de Diputados. Después Caputo dice, no tiene idea la importancia de esto. Pero vuelvo a la frase, poneme ahí la frase de Jalil, porque si lo dice Elisa Carrió, la frase directa, digamos, de que son muy parecidos. Si lo dice Elisa Carrió, es lo que vos decís. Es una crítica a Milei. Si lo dice este gobernador de Catamarca, es un mensaje muy fuerte a la dirigencia política. Porque obviamente no es una crítica, es un elogio que le está haciendo. Es un elogio, alguien que añora al peronismo de Kirchner. Y que dice en esa misma declaración
que Cristina era muy distinta en gobernar y considera que fue parte de la decadencia del peronismo, la etapa de Cristina, Jalil. Y además Jalil está expresando una idea y un pensamiento que tienen muchos gobernadores, que algunos no se atreven a decirlo, pero en el off the record, los peronistas que se sienten que han sido maltratados por Cristina, que los ha llevado rumbo a una expresión más minoritaria, excesivamente ideologizada, para un partido que ha sido el partido del pragmatismo y del poder, como ha sido históricamente el peronismo. Creo que esto que dice Jalil expresa a otros gobernadores que, insisto, se van a expresar en los próximos días en el mismo sentido, y es una derrota más para Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, exactamente. Este mensaje, Jalil, es un mensaje que llega a Jaldo de Tucumán. Claro. Es un mensaje que seguramente... A Sáenz de Salta, por supuesto. Obviamente Gustavo Sáenz de Salta, pero que Gerardo Zamora, el de Santiago del Estero, seguramente debe estar tomando nota. Es decir, es un mensaje que lo deja el gobierno, insisto, con una mayoría que está buscando ahora el gobierno para el presupuesto, para la reforma laboral, para otras leyes importantes. No es que está buscando los 129 votos del quórum justo, claro, sino que tiene el principal bloque, 95 diputados, pero está buscando alianzas políticas con algunos gobernadores que en la campaña electoral se pusieron muy duros con la Casa Rosada y que hoy reconocen que el presidente es el que hoy concentra el poder y la oposición está fragmentada. El peronismo está en una situación muy delicada. ¿Querés escuchar lo que acaba de decir en un medio de hoy de la provincia de Buenos Aires, Luis Delía? ¿Cómo no? Porque lo que dijo Delía es terrible para Máximo Kirchner y para Cristina, pero habla un poco del estado en que está el peronismo, en la discusión que está el peronismo. Mirá, mirá lo que dijo Delía. A ver. Es absurdo. Ella hoy tendría que mandar a su hijo a Santa Cruz, que es lo mejor que le puede hacer, además para que, bueno, lo atiendan como corresponde. Un pibe que tiene problemas de adicción, serio, todos lo vemos. Más fácil es negar, no decirlo. Digo, ¿qué haría Néstor con él? Lo mandaría a Santa Cruz. Lo que haría su papá, lo ayudaría a que recomponga su vida, a que se cure, a que se sane. Digo, eso ayudaría. Ahora nadie se lo dice, es más, todo el mundo lo alienta y, viste... Bueno, es tremendo, ¿eh? Esto era Vox Populi en Santa Cruz, pero es la primera vez que alguien lo dice públicamente. Yo no tengo recuerdo que alguien diga esto que acaba de decir de Maxi. Delía dice, Máximo tiene problemas de adicción y nadie se lo dice a Cristina. Cristina lo debiera mandar a Santa Cruz para que lo trate. Este es el estado en el que está, más allá de la cuestión personal, si efectivamente lo que dice tiene alguna prueba o no, el estado en el que está la discusión en el peronismo, la interna en el peronismo. Sin duda, sí. Tremendo, tremendo. Sí. No lo conocía a este audio, a esta declaración, y es fuertísima, y además... si querés, indirectamente también yo le creo que le baja el precio y le quita potencial de liderazgo a la propia Cristina, porque si como madre no puede resolver una situación así, menos va a poder resolver la crisis del peronismo, ¿no? Por eso, digo, cuando Jalil dice Kirchner y Milei son muy parecidos, me parece que lo que está describiendo es un clima de época. El clima que encontró Kirchner después del 2001 fue el clima de el que se vayan todos. Y claro, llegó y se quedó 12 años. Y la oposición estaba... ¿Te acordás lo que era la oposición? En el 2007... Hermes Wiener, claro. Exactamente, era una oposición de fragmentos de 14, 20 puntos. Así es. Ojo que lo que está describiendo es que del otro lado no hay nadie para plantarse. Porque algunos dicen, bueno, se planta Cristina. Mirá lo que le dice Delía a Cristina. No, que Máximo Kirchner, que sigue teniendo una parte del poder del peronismo, se vaya a tratar a Santa Cruz. Seguro, no es una parte del poder. El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, la más importante para el peronismo y para el kirchnerismo, y si querés para la cámpora. Es realmente importantísimo todo lo que está pasando, e insisto, creo que el único, alguien que le puede disputar, el único que está en la cancha, que puede afectar a Javier Milei,
es el propio Milei si comete algún tipo de errores no forzados como hizo en su momento. Pero si él maneja el volante derecho y sigue adelante con estas cosas, habiendo comprendido, habiendo tomado nota de lo que el electorado le dijo, yo creo que tiene muchas posibilidades. Otro tema que no ha rebotado lo suficiente, Karina Milei planteando la reelección. ¿Hay espacio para hablar de la reelección de Javier Milei? Bueno, Karina Milei lo plantó con toda crudeza y ayer el propio Diego Valenzuela salió a respaldarlo como una continuidad y como una necesidad del proyecto para todas estas reformas tan importantes que estamos hablando, ¿no? Vos sabés que, siguiendo en la comparación, ¿no? Kirchner y Milei, Kirchner encontró una etapa económica de mucha bonanza. La economía, después de la caída del 2002, al año siguiente, 2003, ya empezó a crecer a tasas chinas, 9% con 3% de inflación. Claro. 3-4% de inflación. Ahí vamos a tener un ratito un debate sobre el tema de la apertura comercial y la discusión económica con Lucas Liach y con Luciano Galfione, que es un empresario textil que está muy crítico de toda la apertura importadora. Pero bueno, más allá de las causas de por qué se produjo esa bonanza económica, si fueron méritos del propio Kirchner o venía también de la Baña anteriormente y lo que generó la devaluación, sí, me parece que lo que encuentra, lo que vos decís, lo que tiene Milei como desafío, más que el riesgo Cuca o los problemas del peronismo enfrente, lo que tiene de desafío es encaminar la economía para encontrar un sendero de crecimiento, sin duda, de sostenimiento del empleo y de mejora del salario real. Ese es el desafío que tiene enfrente Milei. Sin duda, sin duda. Prácticamente es superarse a sí mismo y tratar de no cometer errores porque tiene la cancha casi libre, es cierto. Alfredo, gracias, un gusto como siempre. Un abrazo grande, hasta el martes. Gracias, Alfredo. Muy buena noche a todos, bienvenidos a Hora 23. Vamos a discutir esto. Milei y Kirchner son parecidos en el liderazgo político, en lo que tienen enfrente, en una oposición fragmentada. La información del día, el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el bloque más numeroso en diputados, algo inimaginable 3-4 meses atrás. Y además la discusión por la economía. Hay advertencias, de nuevo dirán en el gobierno los mandriles, Cavallo, Redrado, diciendo acumulen reservas porque si no el verano se va a hacer difícil después del 15 de enero y advirtiéndole al gobierno que tiene que liberar el dólar y acumular reservas. Y la discusión sobre la economía real. ¿Qué pasa con la apertura importadora? ¿Mejora el bolsillo de los argentinos porque se consiguen electrodomésticos, textiles más baratos o es un problema y un desafío por la destrucción de empleo y empresas en crisis? Empezamos de esta manera. Por Cristina Libre, por el pueblo de Quilmes. Está bien, señora, ¿cuántos años tiene? Qué atrevida que es, una señora mayor. 40 años tengo, soy una señora mayor también y jamás le falté el respeto. Jamás le falté el respeto, no, jamás. Fílmeme, mejor. Así el presidente ve que estoy trabajando. No la echen, si es un espacio público. Usted no se puede meter en el perímetro que está trabajando espacio público. Esto es la ley. No veo al Tesoro de los Estados Unidos interviniendo en el mercado cambiario si Argentina llega a tener un periodo de tensión o tocar el techo de la banda. En el mes de diciembre tradicionalmente aumenta la demanda de pesos. And we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier, and we know the routes they take. Bien, ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco, se suma el analista político Ignacio Lavacchi, el economista Lucas Liach y el empresario textil Luciano Galfione. Gracias a todos por venir. Bueno, lo que decíamos, Milei y Caputo festejaron hace unos minutos la noticia política del día, que es que La Libertad Avanza es el principal bloque en la Cámara de Diputados, superando al peronismo. Sí. No solamente porque sumó diputados a su bloque, sino porque hoy se partió el bloque del peronismo. Se terminaron de ir 3 diputados que se llevó Jalil, Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Tal cual, por las fugas dentro del peronismo, Maxi, y recién lo decían, ¿no? En las próximas horas se pueden dar más.
Y atención con lo que puede pasar con Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que tiene 7 diputados en el bloque de Unión por la Patria. Hay muchísima expectativa porque sigue un camino similar al de Jalil, que hoy, es cierto, 3 de los 4 diputados de Catamarca se pasaron a La Libertad Avanza. Básicamente hoy el oficialismo tiene 95 diputados, uno más que Unión por la Patria, pero muy posiblemente se den nuevas fugas. Y además otra cuestión que tiene que ver con, bueno, una oposición totalmente fragmentada, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con la tercera fuerza? ¿Qué es lo que pasa con PRO y con la UCR, que quedaron segmentados? Hay tratativas para una unión en el Congreso. Hoy, Sí. ahí está, la primera minoría, La Libertad Avanza en diputados. No sé si tenemos alguna placa con esto. Hoy Jalil se lleva 3 diputados. Exactamente. Estamos hablando, mira, te digo hasta que... la semana pasada, la primera minoría, el bloque más numeroso, era el peronismo, de Unión por la Patria. Sí, hasta que tenía 98, ¿sí? A ver, la realidad es que a raíz de estas fugas que hubo, bueno, tenemos hoy 94. Pero a ver, te diría que los movimientos se dieron el fin de semana con las fugas de PRO. Acordate, Maxi, que hubo 2 diputados de PRO que se pasaron a La Libertad Avanza. A su vez, Los Penato, que se fue a la legislatura porteña. Y esto quedó en un empate técnico entre tanto la Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Estos son los que se fueron del bloque de Unión por la Patria. Exactamente. En el día de hoy. Fernanda Ávila, Fernando Monguillot, que es quien asume, es diputado electo, y Sebastián Nóblega. La única que se quedó de los 4 diputados de Catamarca es Claudia Paladino, que responde a Lucía Corpacci, directamente, que responde a Cristina Kirchner. Bueno, los otros 3 se desmarcaron de Cristina. Pongo esto, entonces, y me encanta para arrancar con la Baki, se suman también Lucas Liach, Galfioni, respecto a esto, ¿no? Lo que dijo hoy Jalil. Hoy Jalil salió a decir, se llevó los 3 diputados. Dejó La Libertad Avanza después de lo que vimos la semana pasada, que se abrazaba junto con Jaldo, se abrazaban con el presidente Milei. Dejó La Libertad Avanza como principal bloque. Ahora vamos a repasar el tuit de Milei y el tuit de Caputo. Resaltando, Caputo dijo, no tienen, esta es la noticia más importante. Exacto, dijo Caputo, no tienen dimensión de... Para él es la noticia más importante del día. No hay ninguna otra noticia económica. Busquemos ahí el tuit para ponerlo. Y Jalil dijo esto. Milei y Kirchner son muy parecidos y lo explicó. Dijo, fíjense, y lo diferencia, es un mensaje también para Cristina Fernández de Kirchner, que fragmentó el peronismo en su momento Cristina. Desde el 2013 se fueron Massa, se fue Moyano, se fue Felipe Solá, se fue Córdoba, se fue parte del peronismo a partir de la crisis con el campo. Dijo esto, a ver si podemos ver la frase completa de Jalil, ahora sí. Desde el vamos, Néstor y Cristina siempre fueron distintos y de ahí también en sus formas de gobernar. Yo creo que es muy parecido a Milei, Kirchner, ¿no? Según mi visión, por los temas sobre el manejo de los recursos y por el superávit. Dice, bueno, Cristina rompió la economía, empezó a gastar, Kirchner decía que había que cuidar los recursos y demás. Dice, Kirchner lo hace como un elogio, ¿no? No es como, decía alguno, si lo dice Elisa Carrió es una crítica a Milei. Lo quiere tirar abajo del tren, ¿no? Si lo hace Jalil del peronismo, es un elogio. Yo creo que también va desde el punto de vista del liderazgo político. En parte sí, y a ver, yo creo que una de las grandes ventajas que tuvo Milei en los primeros 2 años, cuando no tenía escudo legislativo, fue, podríamos llamarlo, la herencia positiva que le dejó Massa como ministro de Economía. Uno, haber derogado el impuesto a las ganancias, con lo cual reducía la cantidad de recursos coparticipables, y el otro, el que no está en el presupuesto, que le da mucha más discrecionalidad. Y en eso sí puede haber un punto en común, no digo de usar los recursos del gobierno federal como una forma de tener bajo control a las provincias. Ahora, este año no le funcionó también, ¿no? Lo otro que yo destacaría es el contexto, porque después en otras cosas me parece que no son tan parecidos. Kirchner no era un outsider, Milei sí lo era, pero sí el contexto. Los dos asumen después de una crisis bastante profunda del sistema de partidos y con un sistema de partidos que todavía está en reconfiguración, ¿no? Cosa que le juega muy a favor, ¿no? El contexto es interesante esto que plantea. El contexto es que Kirchner jugaba solo, porque había implosionado el sistema político, el radicalismo estaba totalmente destruido, el peronismo, Milei gana ahí Kirchner gana ahí la interna del peronismo, no había nadie enfrente. Estaban algunos votos del socialismo, algunos votos de Carrió, algunos votos de López Murphy, no había nada. Pero es interesante que en los dos casos
son liderazgos que arrancan débiles en su inicio, ¿no? Muy interesante. El pochoclo que vimos este año, un periodista, no lo voy a nombrar, pero en su momento en 2003, que dijo Argentina decidió darse gobierno por 6 meses. Hablo del año 2003, ¿no? Como que Kirchner nacía como un gobierno débil. Yo recuerdo la primera semana de Kirchner, él viajó por el país repartiendo para tratar de ir armando un poder político en base a negociaciones nación-provincias. Creo que Milei lo está haciendo más ahora, Sí, me ahora. parece. Y bueno, es notable, ¿no? Realmente que hayamos pasado del pochoclo de se van en Semana Santa a estar pensando en algo parecido a una hegemonía en el sentido de un partido fuerte y después una gran desorientación. Creo que también, y termino con esto, igual que en 2003, con una carencia de afinidades también, porque ¿qué hay del otro lado? No es solo que hay distintos partidos, es que no se sabe qué los puede unir. Cristina ya es poco para unir a la oposición, muchos no la quieren. ¿Qué es lo que une a todo lo que hay ahí? En cambio, lo de Milei es mucho más claro, ¿no? Perdón, quiero tomar algo que dijo Lucas con respecto a esto de que Kirchner daba la vuelta por el país repartiendo algo. A mí me da la sensación que detrás de lo que dijo Jalil también está la justificación para pasarse, ¿no? Bueno, o sea, lo valido con Néstor Kirchner, mi referente, Milei es parecido y a ver qué negociamos. Bueno, hay algo algo- le va a tener que tocar Hay a algo muy Catamarca. claro y que tiene que ver con el traspaso en realidad, de la empresa minera, ¿no? Y estamos hablando de yacimientos mineros Aguas Dionisio, es el traspaso de nación a provincia. Esta es la caja por la que estaba peleando Jalil y esto es un poco lo que negoció el gobierno. La empresa se llama IMAD y hay que prestarle Exacto. mucha atención porque ha sido objeto de mucha polémica en el A pasado. ver, engancho esto, lo veíamos recién a Delía, para verle un poco, yo creo que también se está refiriendo a esto, ¿no? De que, como decíamos con Leuco, juega solo, porque del otro lado quedaron todos desprestigiados. Es decir, están en una situación donde tienen que levantar lo que fue el desastre de la administración Alberto Fernández. Y Milei está avanzando con cosas que eran imaginables en la época de Macri, por ejemplo, donde Macri encontraba un conflicto social muchísimo mayor de lo que encuentra hoy Milei, ¿no? Es como una especie de 2001 versión... Sí, ahí En justamente... eso es más parecido al 89, ¿no? Claro, Porque exacto. digo, cuando Macri le tocó asumir en un contexto donde no había una crisis expuesta, donde el gradualismo estaba justificado porque tratar de ir más rápido iba a encontrar respuesta en la sociedad que no percibía que hubiera una crisis profunda. Milei asume en un contexto de crisis profunda con un discurso que es, miren, si no tomamos decisiones difíciles, drásticas, que van a entrañar sufrimiento, vamos a estar mucho peor. Y el hecho de que 7, 8 meses después haya mostrado que sí, que hubo que cruzar el desierto, por usar una metáfora, y que la inflación bajaba más rápido de lo que todo el mundo creía, le validó esa narrativa. Pero digo, esos contextos de crisis expuesta dan mucho más grado de libertad. Digo, pensemos, lo mismo el 2001. El ajuste de López Murphy era intolerable y el ajuste de Duhalde fue mucho más brutal. A ver, y este escenario donde hace 2, 3 meses estaba la idea de si el Congreso se lo llevaba puesto a Milei, y hoy la noticia, fíjense, ahí está el tuit de Milei hoy, y después el tuit de Caputo retuiteando, primera minoría confirmada, Viva la Libertad, carajo, Bornoroni, bienvenido Fran Morcho, que es un diputado que le aportó Frigerio, que estaba en el bloque de Encuentro Federal de Pichetto, y que se pasó a La Libertad Avanza, pero obviamente lo que tendría que haber festejado Milei es que Jalil se le llevó 3 diputados a Unión por la Patria, eso no lo hizo. No sé si hay conciencia de la importancia de esta noticia, dice Caputo, esta idea, ¿no? De la idea de que va por todo. Exactamente. A ver, desde el gobierno vienen negociando contra el reloj para conseguir esto. Lo veíamos, por un lado, Santilli reuniéndose con los gobernadores, inclusive el mismo Caputo, que estuvo en las reuniones con los gobernadores por primera vez, digo, negociando. Y por el otro lado, además, Martín Menem, Patricia Bullrich, digo, esta es la agenda del gobierno hoy, es esto, es conseguir esta mayoría en el Congreso y atención también con el Senado, ¿no? También con las alianzas que se van formando. Ya vamos a hablar, porque creo que acá Milei va a discutir en todo caso contra la realidad. Kirchner construyó poder político porque la economía crecía al 8-9%, digamos, tasas chinas verdaderamente en ese momento, y el empleo, que había una desocupación del 25%, el empleo volaba, los salarios reales volaban, el crédito volaba, es decir, toda una situación muy, muy favorable desde el punto de vista económico. Pero fíjense, para ver del otro lado una foto del peronismo hoy. Primero Delía. Lo que dijo hoy Delía a un medio de la provincia de Buenos Aires respecto a Máximo Kirchner, que es el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. A Santa Cruz,
que es lo mejor que le puede hacer, además para que, bueno, lo atiendan como corresponde. Un pibe que tiene problemas de adicción, serio, todos lo vemos, más fácil es negar, no decirlo. Digo, ¿qué haría Néstor con él? Lo mandaría a Santa Cruz, lo que haría su papá, lo ayudaría a que recomponga su vida, a que se cure, a que se sane. Digo, eso ayudaría. Ahora nadie se lo dice, es más, todo el mundo lo alienta y, viste, es absurdo. Es una foto, ¿no? La de Elía enviándole un mensaje a Cristina y a Máximo Kirchner. La otra es la de Mayra Mendoza votando hoy, jurando hoy como diputada provincial en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, jurando por la liberación de Cristina. Señora diputada y compañera Mayra Soledad Mendoza, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada provincial? Por Cristina Libre, por el pueblo de Quilmes, por la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras, por los leales de corazón, sí juro. Felicitaciones, diputada. La invito. Intendente de Quilmes, que jura como diputada provincial. Y la otra es la de Sergio Massa hoy con la CGT. Sí. Con un mensaje a la CGT. Sí, sí. Viste que Massa, bueno, obviamente forma parte muy activa del peronismo, pero se muestra distinto en algunas posturas a Axel Kicillof y también a Cristina Kirchner. Bueno, resulta que hubo una reunión entre Massa y la cúpula de la CGT donde el exministro de Economía bajó un mensaje muy, pero muy concreto. Les dijo, no rechacen, les dijo a los sindicalistas, no rechacen la reforma laboral a libro cerrado, no, es decir, no la descarten sin por lo menos pensarlo. Véanla, cuestiónenla y traten de discutirla para obtener una legislación mejor, porque si yo pudiera, también impulsaría una reforma laboral. Palabras más, palabras menos, este fue el mensaje de Massa frente a la cúpula de la CGT. Parece el tango de ese encuentro, ¿no? Desorientados y sin saber qué trola hay que tomar para seguir. A ver, me parece que el peronismo, es una novedad lo que voy a decir, pero tiene una crisis muy profunda de sucesión del liderazgo de Cristina, que no arrancó antes de ayer, arrancó hace 10 años, y que se nota no solamente en todas estas discusiones que vemos hoy. Si uno ve el caudal de votos que obtienen, saquemos los porcentajes, el absoluto. Obviamente si va poca gente a votar, el voto absoluto, digo, sí miremos los porcentajes, pero ¿cuánto sacaba Cristina sola cuando compitió como senadora en el 2017? 3.800.000 votos, y tenías aparte la candidatura de Massa y de Randazzo. ¿Cuántos votos sacó Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires este año con todos unificados? 3.800.000 votos. Lo ves a nivel nacional y lo mismo, el peronismo por separado, como tenías 3 candidatos en 2015 presidenciales, sacaba más de 10 millones de votos, cómodo. Ves la elección de Massa de 2023, mucho menos. O sea, perdieron flexibilidad ideológica, esa capacidad que tenían para adaptarse a la demanda de la sociedad. Ahora voy a esto, votos. mirando para adelante, voy a esto, en el clima de época. Milei tiene todo para construir, quiere pasar un presupuesto, quiere pasar una reforma laboral, quiere pasar el proyecto de inocencia fiscal. No solamente puede sumar a Zamora, que lo va a sumar, que Macri lo sumó en su momento, no lo va a sumar Milei al gobernador de Santiago del Estero, o a Jalil, a Jaldo, a Sáenz, digamos, a una serie de gobernadores que van a estar en el... Sino que también hay un clima de época donde tal vez pueda haber diálogo con la dirigencia sindical o con sectores del peronismo. Y es todo un mensaje Viste cómo es el poder atrae poder, y el resultado electoral hizo que mucha gente, es como la fuerza de la gravedad, sí, ¿no? Que los cuerpos grandes van atrayendo a los otros. Milei resultó ser un cuerpo más grande del que pensábamos y empieza a atraer de todos lados. Yo creo que, digamos, a la corta está eso que decís, que digamos, todo Es decir, los va a sumar a todos mientras mantenga... se mantengan las encuestas, mientras mantenga el clima de época, mientras la economía... Pero a su vez, claro, y a eso iba. Creo de señales positivas, digamos. Si vos lees el mensaje de Caputo, que vos pusiste recién en un tuit, es un mensaje que creo que tiene mucho que ver con los mercados, que siempre, ¿qué te dicen los mercados? Incluso un gobierno que está haciendo las cosas bien, le dicen, sí, pero qué sé yo si esto se sostiene. Entonces, para ellos, para él, para ir a New York y hablar es, miren, ahora tenemos poder político, tenemos las reformas en el Congreso, no dudes de la reforma fiscal. Entonces, si tenemos un 26
de crecimiento que daría la impresión que va a ocurrir, digamos, bueno, se va a consolidar el poder de Milei. Es un poco más que Zamora o Jalil. Es un proceso de consolidación político y económico. Me meto directamente y después vemos las advertencias de Redrado. Hoy Redrado dijo, ojo que con el dólar muy cerca del techo de la banda y sin reservas en el Banco Central, ojo que el verano puede ser difícil, porque si el dólar se llega a ir en algún momento, porque cae después del 15 de enero la demanda de dinero, se va 50 pesos para arriba y toca el techo de la banda, Besen no va a estar interviniendo en el mercado cambiario. Dijo mitad información. Redrado tiene también mucha llegada en Washington, mitad análisis. Y la advertencia de Cavallo. Cavallo sigue diciendo, liberen el dólar, están sufriendo la economía real, con una apertura con un dólar, con un peso sobrevaluado, con un atraso cambiario, liberen el dólar, acumulen reservas, terminen de normalizar la economía para que esto pueda crecer. Están Lucas Liach y Luciano Galfione del sector textil. Me parece que la discusión está respecto a las importaciones, el dólar y los precios. La dio también Roberto Roca, el titular del grupo Techin, que la semana pasada en la UIA, Paolo Roca, Roberto era el padre, sí. Pero Paolo Roca dijo lo siguiente. Argentina ya tiene una dimensión, no es un país que puede, decimos, colocarse en un contexto internacional con la fuerza de sus recursos naturales y dejarse guiar por esto. Necesita, a mi juicio, asociar lo que están haciendo, el gobierno está haciendo, una fuerte reordenamiento de la macroeconomía con una política industrial, un término que en Argentina ha sido desprestigiado por todos los abusos, la falta de transparencia, por todo. Bueno, en realidad la frase después es más larga. Después dice, ojo que estamos importando 10.000 heladeras por mes, ahora importamos 80.000 heladeras por mes, y la importación de lavarropas también se ha multiplicado. Y de hecho, eso es lo que uno ve en las estadísticas. A ver si vemos ahí el cuadro, las heladeras se multiplicaron. No, ese no, el gráfico. Bueno, eso es lo que dijo Roca, ¿no? Pero el gráfico muestra en las estadísticas que se multiplicaron también. No recuerdo si por 4 las heladeras, y ahí está. Las heladeras se multiplicaron por 10. Perdón, los lavarropas se multiplicaron por 10, eran 12 millones el año pasado, 125 millones de dólares este año, y la importación de heladeras se multiplicó por 5. Incluso triplicando las importaciones en la época de Macri, en 2017, cuando era una economía también que había abierto, facilitado también las importaciones. Luciano Galfione es del sector textil. Obviamente el otro gráfico lo que muestra es que los precios de electrodomésticos y los precios de textiles están muy por debajo de la inflación general. Es decir, que la gente con su salario ha ganado poder de compra. Fíjense, han subido la mitad los electrodomésticos que el IPC, y los textiles el 66% del IPC. Es decir que con el salario podés comprar más electrodomésticos y podés comprar más textiles. Fíjate la linita amarilla, ¿no? Sí. Digo, para allá, porque nos traen para debatir. La baja de precio, baja de precio. Pero la suba que viene antes, la amarilla es el precio del textil comparado con el nivel de precios. Sí. Durante el gobierno de Alberto Fernández pasó de 75 a 105. El valor real, o sea, subió 30 puntos más que la inflación. Y eso es un resultado de que, obviamente, de que la primera reunión que tuvo Alberto Fernández fue con gente, o la segunda o la tercera foto, con gente del sector textil. Hubo un gran proteccionismo y eso te sube los precios, y después cuando cambias el precio baja. Entonces es una discusión que está buena, pero lo que me parece importante es que seamos honestos. Por eso a mí me gusta Proteger, porque es muy honesto desde la Fundación Proteger, desde su nombre. Me llamo Fundación Proteger, lo que quiero es proteccionismo y que los precios sean más altos. Entonces eso es lo que tenemos que discutir. ¿Queremos precios altos para las lavarropas y la ropa y los textiles, o queremos precios bajos? Resumé el argumento de por qué sos un férreo defensor en estas condiciones de la apertura importadora. Sí, a ver, primero, después dejamos de lado la política cambiaria, que es otra cosa, pero en general te diría, número uno, me gustaría ver de ese gráfico que viste de heladeras, cuántas heladeras desarmadas
se importaban antes. Porque muchos de estos sectores son muy intensivos en insumo importado. Entonces, al final, la idea de que importo la heladera o importo las partes y le fabrico acá y la vendo al triple, ¿qué sentido tiene? ¿Cuánto valor estamos agregando? Eso punto 1. Y punto 2, los efectos que tiene en la economía. Típicamente se dice, che, baja el precio de la heladera, se funden los fabricantes de heladera, echan gente, listo. Pero no se tiene en cuenta que obviamente la gente va a ahorrar plata. Porque si vos gastás menos, esa plata te la vas a gastar en otra cosa. No vemos exactamente en qué sector la gastás, pero por supuesto... eso decís, va a haber un excedente del consumidor porque va a tener más dinero, pero por supuesto, va a pagar menos por la heladera y lo va a gastar en otras cosas. ¿Qué se lo va a ahorrar? En esas cosas se van a generar empleo. Pero es que no hay duda, digamos. En ese estudio de analítica efectivamente mostraba que en lavarropa, por ejemplo, antes en un salario promedio era el 70% del salario el pago de un lavarropa. O 75%, hoy con el 45% del salario te puedes comprar un lavarropa. Es decir, ha habido una baja de precio incluso nominales, no solamente en precios relativos. Luciano. Sí, bueno, primero varias cosas, ¿no? Sí. El gráfico ese habría que llevarlo hasta el 2016. Si arrancamos el 2016, vamos hasta el 2025, vamos a ver que el IPC de textiles, por lo menos, es el más bajo de toda la serie, pero por mucho más bajo que el índice general de precios. En general, cuando se toman periodos cortos y no se analiza el periodo anterior, cuando hay empresas que durante ciertos periodos vienen perdiendo dinero sistemáticamente y nadie tiene un negocio para perder dinero, cuando hay una recomposición de precio, obviamente ajustada, porque viene de un momento en el cual nadie ganaba dinero, obviamente hay sobresaltos que luego se acomodan. Si nosotros vemos el índice completo del 2016 a esta parte, y estaría bueno que sigan toda la estadística y que completemos toda la estadística, se van a dar cuenta que el IPC de textiles es el segundo más bajo de todo lo que hay. Y además una cosa más, porque digamos es bastante técnico esto, pero agrego algo. En el textiles, el rubro textiles dentro del IPC es el único que no tiene ningún componente de regulados. Todos los demás sí tienen regulados, con lo cual es el que verdaderamente refleja el precio real del producto y no como el... No nos metamos en temas técnicos, metamos en temas de la realidad, que vos también lo contás muy bien. Usted es una fábrica de 150 empleados en el sector textil, hirado, tela, no sé. En ese sector, el IH te dice, bueno, mira, gastan menos en textiles, gastan menos en lavarropa, en heladera, se cerrará la fábrica que se cerró en Pilar, se cerrarán otras empresas textiles, pero el flaco de Lomas de Zamora va a poder comprar más barato lo que antes pagaba más caro. Sí, ojalá se diera también con celulares, que se dio pero poco. Ese motos, es el argumento del IH. O sea, claro, pero está bien, te lo tomo, pero lo que pasa es que los consumos aspiracionales de la gente, si querés pobre, ¿no? Comprarte una zapatilla, la pilcha, el celular y la motito. Todo eso tenemos un lobby que dice, no, que sea lo más caro posible. Fíjate que él está diciendo, che, tenemos el precio muy bajo. Y el precio es libre, no es que alguien le está poniendo el precio bajo. Él puede subir su precio. ¿Por qué no puede? Porque hay competencia. Entonces, me parece muy difícil hacer argumento o no. Necesitamos que el gobierno nos suba el precio. Pero es el argumento honesto. No es así. ¿Cómo es? Eso es lo que decís vos. Lo que decimos nosotros es que para poder competir en un mercado libre, ¿no? En un mercado libre, tiene que haber igualdad de oportunidades y una cancha nivelada. Lo que nosotros no tenemos es una cancha nivelada. Cuando el gobierno baja aranceles a la importación, algo que por ahí a los economistas no les gusta, que es hablar de subsidios y demás, lo que estamos haciendo es subsidiando a los chinos. Hoy la Argentina está subsidiando a los chinos. Le baja los impuestos a los chinos, que es traer de una plataforma sin impuestos. No, pero eso no es un subsidio. Sí, es un subsidio, porque yo tengo, cuando soy un importador directo, ni siquiera soy un productor. Cuando soy un importador directo tengo que pagar aranceles que cuando pero vos tenés que pedir que te bajen el impuesto no a vos. Los pago. Segundo... Pero perdóname, vos no tenés que pedir que le suban impuestos a los chinos, tenés que pedir que te lo bajen a vos. Es lo mismo, para el caso... No es lo mismo. No, para el caso no es lo mismo porque yo lo pago más como claro, cliente. Por supuesto, pero es un poco lo que nosotros decimos. El problema de la Argentina, justamente, esto es un poco lo que nosotros advertimos hace muchos años. Nosotros no estamos en contra de competir, a nosotros competir nos hace bien, nos hace mejores. Siempre hemos competido en el exterior. Cuando no se podía importar en la Argentina, el 50% del mercado textil argentino era importado. Lo que pasa es que se importaban insumos y no se importaba ropa terminada. Ahora, el problema de la Argentina ni siquiera es el problema de importar. El problema de la Argentina es la comercialización, y esta es la discusión que tenemos que dar. Maxi, el año pasado, creo que fue hace unos cuantos meses atrás, él mostró en su programa de streaming
una prenda que había comprado en Brasil de Zara y abajo del sticker tenía el precio de Brasil y el precio de Argentina era 70%. ¿Y por qué bajaron 33% los precios? Porque nadie vende nada, Lucas. No, no es eso, porque Sí, es bajaron así. los aranceles. Bueno, tengo una fábrica, si querés te digo. El arancel a vos te defiende, te pone el precio por arriba del precio internacional. Ese es el objetivo de un arancel. Y está fenómeno tener un cierto arancel. El arancel textil de Argentina, contando todas las restricciones que hubo en el gobierno de Alberto, era una vergüenza. Porque la ropa en Argentina costaba el triple y es, obviamente, ¿quién se salva de eso? Seguramente vos que podés viajar, ustedes, yo alguna vez viajaste, comprar La ropa en afuera. Argentina vale el triple no por lo que vale producirla, vale el triple por lo que vale Pero ¿y comercializarla. por qué los helados no valen el triple? ¿Y ¿Cómo? por qué los helados no valen el triple? ¿Por qué la harina no vale el triple? Porque son sectores en los que Argentina tiene ventajas y otros en los que no tanto. No, tiene que ver con el canal comercial, Lucas. El canal comercial Es donde difícil explicar la caída de 33% de un precio real porque si si no se vende nada... Me gustaría ir a lo de Roca después, si se puede. Me interesa esta discusión, ¿no? Porque hay algunos que plantean, a mí me llama la atención, algunos que han defendido a rajatabla y que son aperturistas a rajatabla, Juan Carlos de Pablo, Miguel Ángel Broda, no cito a Melconian porque es considerado pero fueron grandes defensores de los 90, de la apertura comercial de los 90, y hoy dicen, ojo, primero hay que ordenar la macro, después hay que bajar impuestos y después la apertura. Milei lo dice. Eso lo decía Milei. ¿Y? Lo dice. ¿Y qué pasó? Y no lo hizo. Bueno, creo que ha habido una cierta apertura, ojalá hubiera más, pero ahora sí hay la apertura para ciertos sectores ha sido total. No. La macro está lejos de estar ordenada. ¿Querés que vayamos a apertura no total bajan. en textiles? ¿Cómo? Falta mucho para la apertura total en textiles, ¿no? Pero digo, bueno, lo que digo vos llames, digamos, apertura total. Sí me parece que hay una discusión que tiene que ver con el nivel de tipo de cambio y sobre la convivencia entre apertura y un tipo de cambio polémico. Milei te dice, es fatal arrogancia decir que el dólar está atrasado. También es fatal arrogancia decir el dólar no puede ser más de 1.500, digo. Es decir, hay una discusión cambiaria legítima sobre, bueno, al mismo tiempo abrir con un tipo de cambio que alguna gente cree discutible. Déjame, me haces un segundo con lo de Roca, que es lo que sí no hay que caer es en la idea de que la industria manufacturera argentina no puede ser competitiva sin proteccionismo y sin aranceles. Argentina se viene una revolución que es el país de energía barata. Toda la industria manufacturera que sea intensiva en energía, Argentina va a tener una ventaja fenomenal para producir. Dejo picando esto. Bueno, no es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué dijo picando esto, ¿no? Plantean, saquemos los impuestos, Argentina va a ser competitiva. Hoy en la salada se vende todo importado. Sí. Maravilloso. Sin impuestos. Maravilloso. Sin impuestos. Los pobres no tienen que viajar a Miami para comprar sin impuestos. La pregunta es, entonces, hay sectores que aunque le ponga cero impuesto, hoy no es competitivo. No se tiene que fabricar en Argentina. No, perdón. Hay un tema de informalidad que sí es relevante, creo, ahí. Digo, Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿vos crees que se tienen que fabricar textiles en la Argentina o no? Sí, el mercado, yo creo que Argentina seguramente, él es un empresario muy productivo y no necesita aranceles de 20% para ser competitivo. Pero le bajarías los impuestos, ¿no? ¿Cómo? Le bajarías los impuestos. Creo que él tiene que tener los mismos impuestos que toda la Argentina, como tiene, de hecho tiene más bajos que, por ejemplo, el agro, ¿no? Pero sí, deberíamos bajar todos los impuestos. No solo los impuestos, deberíamos tener, digamos, las variables que hacen al costo industrial competitivas a nivel mundial. Ejemplo, yo no utilizo solamente impuestos, ¿no? para producir. Utilizo energía, utilizo mano de obra, utilizo insumos, utilizo logística, utilizo tasas de interés, utilizo un montón de cosas que hacen a mi competitividad. Todo eso la Argentina hoy está bastante complicado, ¿no? Tiene una tasa de interés. Ahora bajó un montón y está buenísimo, sí, 40%, el mundo paga 3%, ¿no? Tenemos una inflación, bajó muchísimo, está buenísimo, está en el 30%, el mundo tiene 2% de inflación, ¿no? Entonces la Argentina todavía tiene un camino hacia adelante que está muy bien, pero un camino lejos todavía, y si en ese contexto, yo digo, vos decís, la apertura todavía es baja, si en ese contexto vos salís, abrís completamente el mercado, y es muy difícil, es como poner a Messi a jugar en un potrero y pretender que le haga 2 goles a Mbappé, es muy diferente, un segundo, es muy difícil, ¿no? Ya la seguimos, hay una información de último momento, en este momento el gobierno dio a conocer mediante un comunicado oficial del FINA. Sí, dio a conocer al nuevo titular de la CIDE, ¿no? Después de varios movimientos en relación a Lo echaron a Neifer. Exactamente, la salida acá. Lo echaron finalmente, fíjense, había especulaciones de que Sergio Neifer, busquemos ahí una fotito de Sergio Neifer,
que fue un hombre que respondía inicialmente a Santiago Caputo, iba a sobrevivir al huracán Karina. Exactamente. Y efectivamente... No el huracán Katrina, sino Karina. Ese fue otro. No me había dado cuenta de eso. Sí. Por eso suena. Pero no sobrevivió. Puedo ponerlo en palabras simples, no sobrevivió al nuevo poder político después de las elecciones, indiscutido, que es el de Karina Milei. Ni triángulo de hierro, ni nada por el estilo, ¿no? Sí, y además había tenido algún tipo de fricciones y de internas con Santiago Caputo en las últimas semanas. Quien va a asumir ahora, acá lo tenemos a Neifert saliente, ¿no? Esto lo acaba de confirmar la vocería presidencial, pero quien va a asumir es Cristian Aguadra. Acá no sé si vemos el comunicado oficial, pero te cuento brevemente quién es quien está hoy a cargo o estaba a cargo de asuntos internos en la CIDE, y lo que me comentan es, bueno, que tenía cierta sintonía además con el padre de Santiago Caputo, esto dato de color, pero es una persona que tiene larga data y trayectoria en lo que es la CIDE y la inteligencia y estaba en asuntos internos. Repetimos, Cristian Aguadra va a ser quien va a reemplazar a Sergio Neifert. Bueno, ahí está la discusión. Hay una redefinición del poder. A ver, yo creo que era muy claro que... Adorni, jefe de gabinete. Antes de la elección de había como dos apuestas, ¿no? La apuesta de Santiago Caputo, que no fue para la estrategia electoral, que era no competir a los gobernadores en el territorio, ir con los que nos dieron gobernabilidad, y la apuesta de Karin y los Menem, que fue la Libertad Avanza en todo el país. Bueno, vamos por todo, que podía ser perdemos todo. El costo de esa apuesta se vio en el Congreso, ¿no? Fueron esa sucesión de derrotas legislativas. Llegó el 26 de octubre, el resultado fue más contundente de lo que esperaba, me parece, el ala de Santiago Caputo, y las consecuencias están a la vista. Sin embargo, la política parece ser más bien la de Santiago Caputo, ¿no? Sí. Digo, parecería que viene una época de Pax, donde el Estado Nacional es de Milei, los estados provinciales son los de gobernadores. Veremos en el 27. Una época de negociación. Por lo menos. Pero desde un lugar de poder. Por lo menos un añito de Pax. Cerramos el debate económico. ¿Qué están viendo los empresarios, sobre todo del sector de textil, del sector industrial, ¿no? De los que compiten con el exterior en este momento? No, lo que estamos viendo nosotros es que lo que más está pulverizado es el consumo, ¿no? El poder adquisitivo de la población no repunta. Nosotros fabricamos productos de consumo masivo, la industria en general fabrica productos de consumo masivo que van al mercado interno, y el mercado interno, más allá de los números, el otro día lo veíamos, más allá de los números que dan que la economía crece, a veces la economía puede crecer en un país y eso no significa que la gente viva mejor. Son cosas diferentes, porque puede que números a nivel macroeconómico o a nivel de la economía en general dan positivos, pero para un sector de la población que no es el masivo, ¿no? Claramente el INDEC publicó la otra vez un gráfico que estaba muy bueno, que era el indicador de actividad económica con la generación de empleo, y claramente los sectores que eran más beneficiados en este momento no son los sectores que más empleo generan. Y creo que ahí es donde a nosotros como pymes, esencialmente, nuestro entramado productivo es esencialmente pyme, es donde más le pega por esto, ¿no? Porque todavía la macro está bastante lejos de estar ordenada y nosotros vivimos de lo que el asalariado puede consumir. Lucas, ¿no tiene riesgo el gobierno que la destrucción, como dice Pablo, sea más rápida? O creo que lo dijo Arriazu, que la creación y que la destrucción de puestos de trabajo en algunos sectores. Si eso pasa, es un error de política económica. Es decir, yo creo que la lógica de una reestructuración económica en el manual, ¿qué es? Es que los sectores nuevos y dinámicos atraen gente del otro sector. No que hay una crisis en los sectores declinantes y que esa gente está buscando trabajo. Yo creo que el 26 es un año... Como en los 90. Claro, como en los 90 fue muy confuso, también estuvo el problema del Estado y las privatizaciones, entonces, pero sí, si querés una desocupación muy alta. Yo creo que es otro tipo de cambio que en los 90, pero creo que está esa pregunta del año 26. Como dijo Luciano, creo que la baja de tasas algo va a servir, pero me parece que todavía falta, él dice, falta como un poquito cuál es el nuevo orden macroeconómico. Falta, ojalá lo tengamos en el verano. Me gustó tu definición del tipo de cambio real de equilibrio, el que te genera pleno empleo, no si tener reserva. No exactamente. Reserva, te da bien, pero no vamos a meter acá en estas discusiones técnicas, pero me parece que es una cosa que, pero la idea algunos de un economistas orden, debieran revisar esa discusión. La idea de un orden que dice él, yo creo que todavía no está del todo y falta. Cerramos con el tema Trump. Ojo con el tema Trump, le dio hasta el viernes el ultimátum a Maduro
de que si no abandona el país, dicen algunos, el ultimátum, van a empezar los ataques por tierra a Venezuela. Tenés ahí a Trump, 30 segundos. Ultimátum a Maduro. El mundo está pendiente de esto, por lo menos toda la región. Fíjense lo que decía hoy Donald Trump. Those numbers are down. Those numbers are down. They're way down. And they're down because we're doing these strikes, and we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. A ver, a mí me parece que lo que busca Trump es conseguir la salida de Maduro, y no solamente Maduro, es Maduro, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, o sea, todas las figuras emblemáticas del régimen, e iniciar una transición sin disparar un solo tiro, ¿no? Y que yo creo que es el ideal, pero por ahora lo viene corriendo con la vaina a Maduro. Ahora, antes de fin de año yo creo que o consigue ese objetivo por las buenas, es decir, por las negociaciones y con la amenaza de un ataque en suelo venezolano, ya no solamente en el mar, o va a tener que realmente ir por un ataque militar. O sea que le crees a Trump. Entonces, no es que le crea, creo que va a tener un desafío de credibilidad. Claro. ¿Sí? O sea, si no hace eso antes de fin de año, digo, es como que le van a haber tomado el tiempo y va a ser como el taco trade, ¿no? Claro. Trump always chickens out. Una muy breve. En esa exposición de Pablo Roca, que es el titular del grupo Techin, hizo una exposición muy interesante respecto al nuevo orden mundial. Y dijo, ojo que esta política de Trump va más allá de Trump. Aunque ganen los demócratas, dice, van a seguir con esta política porque Estados Unidos considera como política de Estado que China está desafiando el orden mundial. Y lo mismo está pasando en Europa. Está contando cómo el ministro de Economía de Meloni en Italia tiró para atrás toda la política de los autos eléctricos y la agenda verde. Milei diría la agenda woke. No por eso, sino porque entraban los chinos y destruían el mercado automotriz de los europeos. Entonces que hay mucho intervencionismo, y esta onda de intervencionismo, dice Roca, ojo que Estados Unidos la va a seguir más allá de Trump. Y lo mismo está pasando en gobiernos de derecha o más de izquierda en Europa. Porque el desafío del nuevo orden mundial es China. Es probable, el primer Trump que hizo algún aumento de tarifas, Biden no lo echó atrás. No. Y después sobre eso, Trump ahora redobló mucho, ¿no? Sí, pero ojo que hay al parecer un nuevo mundo en este desafío del orden mundial de transición hegemónica o de disputa por el liderazgo hegemónico a nivel global suelen coincidir con más trabas a la interdependencia, al libre comercio. Eso, digo, sí, el periodo entre guerras fue así. Déjame agregar una cosita, ¿no? El caso Trump es claro, nadie en el mundo rifa su soberanía industrial. Fin. Gracias a todos por haber venido. Vamos volando a la tanda cuando volvemos el informe de Barclays, que hizo mucho ruido, el banco británico también, mandriles también en el mercado financiero británico. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Manejar tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas.